Soy gerente de la Fundación Picarral. Ya empezamos con que no somos una empresa como tal, somos una entidad social sin ánimo de lucro. Eso no quita que tengamos que llevar una gestión muy parecida a la empresarial para lo que es gestión. Nuestra acción es la acción social y la inserción social y laboral de las personas a las que atendemos. En el año 86, en una moto, íbamos trabajador y empresa, entre comillas, a dar de alta al primer trabajador para atender a una docena de chavales que estaban en la calle y que queríamos que aprendiesen un oficio y dejasen la calle. Ha pasado mucho tiempo y hemos tratado de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que se iban acercando hacia nuestros proyectos, y lo que empezó con una docena de chavales aprendiendo fontanería en el barrio del Picarral, pues hoy en día estamos atendiendo a unos 120 chavales y además hemos ido creando una serie de empresas y también tenemos en torno a 100 empleos de inserción. Bueno, hemos querido utilizar los instrumentos que nos eran válidos de la empresa ordinaria para mejorar. Yo creo que estaríamos haciendo lo mismo, pero no sabríamos comunicarlo de la misma manera. Yo creo que nos ha ayudado a plantearnos nuevos retos y a tratar de responder con la experiencia de otros. Y hemos sido capaces de comunicarlo en una memoria, pero hubiéramos hecho lo mismo, lo único que lo explicamos un poquito mejor. Pues para nosotros supondría ganar este premio el reconocimiento, ya no a una manera de actuar que ya lo tenemos reconocido a nivel social, sino de que las entidades sociales, antes se decía que la peseta la convertíamos en duro, ahora no sé si el euro en qué lo tenemos que convertir. Eficacia, eficiencia, responsabilidad, creatividad, el ir por delante de los acontecimientos. Yo creo que vendría a afianzar esa trayectoria, y desde luego nos haría mucha ilusión recibir un premio empresarial, no social. La participación de todos los trabajadores de cualquier ente social o empresa, sumar ideas, el dejar hacer, el creer en las personas y en sus posibilidades, y la creatividad con los pies en el suelo. Decimos que nunca nos metemos a comprar una silla que no sepamos cómo pagar, es algo muy simple. Proyectos futuros, hay veces que dices, en los tiempos que corren, virgencica que me quede como estoy. No queremos crecer como entidad social, sino mantenernos, aunque las necesidades son muchas, hacerlo cada día un poquito mejor, y si hemos de crecer en algo, que sea en creación de empleo de inserción. Por eso vamos por todas partes con los ojos bien abiertos para ver dónde encontramos más huecos y nichos de empleo para las personas que lo tienen más difícil. Hay muchas entidades sociales trabajando con eficacia, eficiencia, creatividad, profesionalidad. Nosotros somos una más de ellas, y que hemos apostado por este camino, y estoy segura que otras entidades sociales lo seguirán, pero que entre todas estamos poniendo nuestro granito de arena por una sociedad más justa, solidaria y igualitaria.